Bueno, la reunión se está grabando, así que ojo con lo que decimos. Bueno, muy bien. Bueno, hoy vamos a hacer algo distinto, ¿sí? Yo tengo todos los trabajos, los leí todos, y todos, bueno, no, todos no, casi todos contestaron cosas distintas. Entonces vamos a hacer como un trabajo, yo voy leyendo uno y voy adjudicando una persona, esa persona me corrige el examen, no, voy a decir el pecado, no el pecador, yo voy a dar la respuesta, nadie va a saber de quién es, solo el que la escribió, se va a dar cuenta que es la suya. Y entonces otro de ustedes me va a decir bien, si le parece mal, y todos vamos debatiendo juntos y aprendimos. Porque la verdad que era tan variado lo que decían, que está bueno ver las distintas interpretaciones que van teniendo, ¿sí? Bueno, a ver, arranco. Lo esperamos Agustín, que se acomode, y a los que... No, listo, estamos. ¿Sí? Empiezo con vos, Agustín, ¿puede ser? Yo te leo una pregunta y una respuesta y vos decime qué te parece. Entonces, la consigna primera era, Paula Ramos vende una casa a favor de Raúl Rojas, quien está declarado incapaz. El dinero le corresponde por una indemnización laboral. Paula está casada y su marido vive en España. ¿Sí? Estos datos, Agustín, ¿por qué crees que les puse lo que les puse? ¿Qué te hizo pensar a vos en este caso? Bueno, primero y principal lo que me hizo pensar es que la serie de datos que nos da nos quiere hacer referencia a que, por un lado, tienen que firmar todas las partes para poder hacer lo que sería la venta de la propiedad, pero también la consigna nos dice que es, si no me acuerdo el nombre de la persona, pero era incapaz. ¿Qué pasa? Paula le vende a Raúl que Raúl. Raúl es incapaz. ¿Qué pasa con Raúl? Raúl no puede firmar por sí mismo, sino que debe tener un representante legal que lo ayude o lo represente en esa firma. Por otro lado, también... Ahí vamos contestando, pero por eso les puse esto, que tiene una indemnización, porque vos me dirás si no, ¿y para qué va a comprar una persona que es incapaz? ¿Para qué lo va a poner a nombre de él y no lo pone directamente a nombre de otra persona? Este es un caso, puede ser real, un señor tuvo un accidente, ¿sí? Y le pagan, por ejemplo, pero quedó, por ejemplo, postrado, etcétera, etcétera, y también, digamos, a nivel mental, pero por eso les ponía un poquito esto para que digan, digamos, que el motivo de ese dinero era una indemnización laboral, porque si vos me decís, ya te digo, va a comprar una cosa, digamos, la sugerencia por ahí sería que no lo pusiera a nombre de esta persona. Pero en este caso puntual, el juzgado nos obliga. Cuando son indemnizaciones, pasa mucho lamentablemente con la muerte de un albañil, de un obrero, ¿sí? Entonces le pagan la indemnización y el Estado nos obliga a que lo pongamos, por ejemplo, a nombre de, a veces de bebés, porque esa plata le corresponde a ese nene en el carácter de la sucesión de su papá, por ejemplo. Si fallece su papá, los herederos son, me ha pasado muchas veces, chiquitos de 1 año, 2 años, 3 años, se abre una cuenta y esa plata se deposita ahí y con esa plata se compra. Por eso, ya les digo, el día de mañana que ustedes ven, me dicen, ¿a quién se le ocurrió comprar una casa y ponerlo a nombre de un incapaz? ¿A quién se le ocurrió comprar una casa y ponerlo a nombre de un bebé? Bueno, son estos casos, por eso les puse ese tema. Bueno, acá tu compañera, compañero, que no vamos a decir, ante la pregunta ¿qué tipo de instrumento deben firmar para configurar una transmisión de dominio? Me pone una escritura pública que es un instrumento público. ¿Qué te parece a vos, Agustín? Sí, es bajo un instrumento público, pero esto, bueno, tienen que llevar las formalidades que dice la ley, como por ejemplo la firma de las partes, la firma al último del escribano público, si hay testigos también deben, si no me equivoco, también debían firmar. Bueno, ahí me diste el pie. Hay muchos que hablaron de testigos. En realidad las escrituras no van con testigos.
Solamente van con testigos un testamento por acto público. En el resto de las escrituras no van testigos, ¿sí? Ya te digo, salvo puntualmente un testamento. Entonces, también acá la pregunta venía cuando dice vende una casa, ¿sí? Por eso algunos me contestaron otra cosa y ahora vamos a ver. Entonces, para vos sería bien, es una escritura pública, ¿sí? Esa respuesta estaría bien. Sí, sí. Bien. Acá yo estoy en la escribanía, les voy a mostrar, a ver si ven un poco. Esto es protocolo, ¿sí? ¿Se ve con el reflejo? Sí. Bien. Y, a ver, esto, esto es una escritura, ¿sí? Lo vamos por acá. Bien. Estas serían las firmas de la escritura. Blim, blim. ¿Sí? Esto es una escritura. Esto está hecho en protocolo. Esto es protocolo. Acá estarían las firmas. Esto queda en poder del escribano y lo que se le entrega a la parte es lo que llamamos primer testimonio o primera copia. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, vamos con Laura. Laura, otro compañero tuyo me contestó, el tipo de instrumento que debe firmar es escritura pública y en su instrumento, estamos bien, es lo mismo que dijo él, sería una escritura pública, que es un instrumento público. Yo te voy leyendo, vos decime si hay alguna que no te parezca que está bien. Deberían firmar una escritura pública, la cual se realiza ante escribano público, instrumento público. Para la transmisión del dominio del tipo de instrumento debe ser público por medio de una escritura pública. A ver, ¿quién más? Para acreditar la transmisión de dominio deben hacerlo mediante una escritura pública. Una escritura pública. A ver, voy a empezar a leer los que no opinaban eso. Acá, por ejemplo, una escritura pública, a ver, déjame ver. Acá, por ejemplo, alguien me pone, para la transmisión de un inmueble tal como es la casa, debe estar firmado el título de propiedad, que es la escritura de la misma, entre ambas partes. Para que este acto jurídico sea válido, debe ser frente a un escribano. ¿Estamos de acuerdo, Laura? En realidad yo lo que, por ahí me parece que se mezclaron un poco las cosas, porque en realidad si la pregunta es puntual, que es una transmisión de dominio, y por qué medio se hace a través de un instrumento público. Esa sería la respuesta correcta. Para mí, él por ahí como que puede haber mezclado, que tiene que estar inscrito en el registro de la propiedad, todo ese tipo de cuestiones, creo yo, no estoy segura tampoco. Está bien, igual aportó un dato interesante, que es esa escritura que vamos a hacer, luego se va a sacar el testimonio, que es lo que yo les decía recién, se manda a inscribir, y está bien el dato, digamos, que esa escritura necesariamente se va a tener que inscribir. ¿Para qué decíamos? Exacto. Para que quede como datos a terceros de que esa propiedad pertenece a cierta persona. Sería para exteriorizar el acto, es en realidad. Exactamente. Acá un compañero pone, el tipo de instrumento, ahí vamos con Diego Di Marco, acá uno de tus compañeros pone, el tipo de instrumento que deberían firmar es un boleto de compraventa privado y se debe inscribir en el registro de la propiedad. Este boleto es de orden privado, pero la escritura de la casa es pública, ya que esta la hacen frente a un escribano. ¿Qué te parece? Bien, me confundo un poco la parte cuando habla de lo privado, porque ese tipo de transacciones siempre se hacen ante el escribano público que da la plena fe de la compra. ¿Y me podrías agregar un par de elementos si me Él dice, el tipo de instrumento que deberían firmar. El tipo de instrumento que deberían firmar es un boleto de compraventa privado, aclara. Y se debe inscribir en el registro de la propiedad. A ver, de esta oración, ¿qué te parece? Qué lástima que no está la persona que escribió esto. Bien. Lo del coso del boleto de compraventa,
No, o sea, se tiene que escribir en el registro de la propiedad inmueble, pero la escritura, pero no el boleto de compraventa. A ver, acá la pregunta era un poco capciosa para que ustedes piensen, ¿sí? Y yo les puse, Paula Ramos vende una casa a favor de Raúl Rojas, quien está declarado incapaz. ¿Yo puedo vender por boleto? Sí. Yo puedo hacer un boleto de compraventa para vender, ¿sí? Pero después les pongo qué tipo de instrumento deben firmar para configurar la transmisión del dominio. En la primera parte del caso, yo les hablo de venta como contrato, y la segunda parte del caso, yo ya le estoy preguntando como un derecho real de dominio, la transmisión real del dominio. Entonces, en la práctica, ¿yo puedo vender a través de un boleto? Sí, yo puedo vender a favor de un boleto. Acá el compañero puso de un instrumento privado. En general los boletos de compraventa son instrumentos privados, podría también hacerlo por escritura pública si quiero, pero en realidad son por boleto. Entonces, ¿la venta la puedo hacer a través de un boleto de compraventa? Sí. Lo que no puedo hacer a través de un boleto de compraventa es la transmisión del derecho real de dominio, que eso sí o sí lo voy a tener que hacer por escritura. Entonces lo que él pone también está bien en una primera instancia, o sea, puedo, digamos, si yo le quiero comprar a alguien una casa, ¿podemos hacer los dos un boleto de compraventa? ¿Tiene, digamos, eso tiene efectos? Sí. Y como dijo Laura, no va a tener efectos contra terceros. Y acá hago una observación, que acá él dice, se debe inscribir en el registro de la propiedad. Los boletos no se inscriben, solamente se inscriben, en general, salvo muy poquitas cosas, se inscriben instrumentos públicos, no escrituras, instrumentos públicos notariales, judiciales o administrativos, pero no siempre son escrituras. ¿Podría ser que se inscribieran los boletos? Sí, se intentó de hecho, pero la verdad que siempre fue muy engorroso, porque al ser un instrumento privado, lo puede hacer cualquiera. Entonces, así como ustedes ya medianamente saben derecho y lo pueden hacer, lo cierto es que mañana un señor se sienta con su primo, hacen un boleto de compraventa, venden la propiedad y pretenden inscribirlo, y el registro no, digamos, no está como para calificar si está bien y está mal, porque no es su labor, ¿sí? Entonces, por eso se desistió de todo lo que es inscripción de instrumentos privados. Prácticamente no se inscriben documentos privados, salvo algunas excepciones, algunos casos particulares. Entonces, acá esta segunda parte sí estaría errónea en el sentido de que este boleto de compraventa, si yo quisiera inscribirlo en el registro, no me lo van a inscribir, ¿sí? Bien. Entonces, ¿estamos de acuerdo que ante la pregunta, ¿alguien puede vender por un boleto de compraventa? Sí. De hecho, nosotros casi todas las operaciones hacemos esto. Primero hacemos una reserva, pedimos informe al registro de la propiedad para saber dos cosas. Si el señor tiene algún tipo de inhibición y si la propiedad tiene algún tipo de medida cautelar. Una cosa, recuerden que es lo personal, yo voy a pedir un certificado de anotaciones personales al registro de la propiedad para saber que si el señor está inhibido, ¿sí? Entonces, si no está inhibido, puede vender. Y después, a su vez, voy a pedir un certificado de dominio. Acá me va a decir si la propiedad es del señor, en qué porcentual, porque en muchos casos el señor es propietario, pero de un 10%, de un 20%, ¿sí? Entonces yo tengo que saber en qué porcentual. Si tiene algún tipo de gravámenes. Los gravámenes, Salvador, ¿qué gravámenes se te ocurre que puede tener una casa, por ejemplo? Que hayas oído, algún tipo de gravamen que esté asentado en el registro. No escuché, no sé qué son gravamen. Alguna medida cautelar que grava al inmueble, ¿sí? ¿Puede ser un embargo? ¿Cómo? ¿Puede ser un embargo? Exactamente. La más común es un embargo, ¿sí?
cuando alguien no paga, por ejemplo, la tarjeta de crédito el contrato de locación o lo que fuera, digamos, ¿qué va a hacer? El acreedor, esa persona a la cual se le debe la plata, lo que va a hacer es trabar una medida cautelar contra el inmueble, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa forma, si la persona no paga, lo que va a hacer es rematarle la propiedad, ¿sí? La van a vender en una subasta y él se va a cobrar de ese dinero y lo demás le quedará al acreedor. Eso es un embargo. Yo trago una medida, por ejemplo, si a mí alguien me debe 10.000 pesos, yo voy a trabar una medida por los 10.000 que me debe, más la mora, más los intereses, más los honorarios, más los daños y perjuicios. Entonces voy a hacer un embargo sobre 50.000 pesos. Igual no quiere decir que el día que el señor pierda el juicio, que esto va a ser dentro de 2, 3 o 4 años, ya ese embargo no va a ser por 50, obviamente me van a pagar 500.000, porque no es que se queda con el valor histórico, ¿se entiende? Eso yo lo hice medianamente para fijar un valor, pero después me van a pagar lo que sea. Después imaginen con la inflación que hay acá, 5 años después los 50 van a pasar a ser 500. ¿Se entiende? Y después hay un montón de otras medidas cautelares, por ejemplo, prohibición de innovar, que quiere decir, ese bien no se va. Nadie lo puede hacer nada, porque yo lo tengo como resguardo que este señor me pague. Otra es prohibición de contratar. Puede decir, no se puede hacer ningún contrato sobre ese inmueble. Otra es anotación de litis, por ejemplo, que es cuando ya hay un juicio. Por ejemplo, yo en un divorcio, yo puedo pedir como medida cautelar una anotación de litis, diciendo, hasta tanto nosotros no separemos los bienes, no se puede tocar ninguno de estos bienes, hasta tanto a ver quién le cuida a cada uno. Y después hay otros derechos reales, como la hipoteca, que también se van a anotar ahí, como el bien de familia. Va a haber muchas otras, digamos, medidas que se van a anotar ahí. Entonces, también eso se inscribe en el registro. Toda esa ¿Podría información. ser? Sí. Perdón. ¿Podría ser la privación de libertad domiciliaria? No, ¿no? No, estamos ¿Cómo? hablando de inmuebles, Ah, claro. no de personas. De personas, no. Eso, digamos, eso se maneja a otro nivel. Acá estamos hablando de todo lo que tenga que ver con inmuebles. Entonces, si tenés inmuebles, lo primero que se hace es se traba una medida cautelar. Si no tenés inmuebles, por ejemplo, vos vas y sacaste con la tarjeta de crédito y compraste un montón de cosas, pero vos no tenés una propiedad tuya. Entonces, el acreedor, ¿cómo se cobra si vos no tenés nada? Y lo que va a hacer es inhibirte, Guadalupe, para que vos no puedas hacer absolutamente nada. Es la peor de las medidas cautelares. Es como si dicen literalmente te cortan las piernas, porque vos no podés hacer nada. Si sos comerciante, por ejemplo, no podés comprar, vender, no podés hacer ningún tipo de operación, ¿sí? Entonces, por eso esa es la medida cautelar más gravosa y que solamente debería, digamos, debería ponerse cuando vos no tenés ningún inmueble. Sin embargo, lo que está pasando hoy es que la FIP, por ejemplo, vos debés 1 peso, 10 pesos, te va a inhibir, que va a hacer que vos no puedas hacer ningún tipo de operación. Inclusive en algunos casos, por ejemplo, en las quiebras, además de la inhibición, te va a prohibir la salida del país. Entonces, cuando vos estás en Ezeiza, por ejemplo, van a accionar tu nombre, van a ver que vos tenés esta medida cautelar que te prohíba salir del país. Eso estamos hablando de las quiebras, sobre todo, ¿no? Para evitar que la persona que hizo, primero se insolventó con una quiebra, estoy hablando de fraudulento, ¿no? Alguien que fraudulentamente se insolventó, vendió todo, etcétera, y lo inhiben. Y total dice, a mí no me importa, porque yo me voy a ir a vivir a España, así que me inhiban lo que quieran. Cuando llega Ezeiza, patitas para adentro, para acá, venga, señor, usted tiene una inhibición general de bienes con prohibición de salir del país. Hasta que no pague todo, no puede salir, ¿sí? Así funcionan las medidas cautelares. Estarán viendo también, habrán oído de estos casos bastante interesantes que han hecho con respecto al pago de alimentos de los hijos, que a un señor, por ejemplo, no le dejan entrar a la cancha de River, o se buscó ahora la forma de buscar algo que en realidad
realmente la persona se viera perjudicada, porque hay gente que no le importa que le inhiban, entonces, por ejemplo, le prohibieron salir del país, o le prohíben ingresar a la cancha, o le prohíben ir a un lugar que al señor le guste, o a la señora le guste, ¿sí? Entonces, esas son un tipo de medidas. Perdón, eso sería, por ejemplo, en una demanda, no sé, por alimentos, ¿no? O en un juicio por alimentos. ¿Podría ser eso la parte de traba de la litis? Exactamente, exactamente. Por eso después, Micaela, cuando vos seas abogada, lo que tenés que tener es una buena estrategia. Las medidas cautelares tienen que ver con estrategia. Muchas veces ponen medidas cautelares, por ejemplo, le trabas un embargo sobre el lote y al señor no le interesa para nada y va a andar por, el señor o la señora, vuelvo a decir, va a andar por la vía tranquilamente. Entonces a vos lo que te conviene es trabar una medida que al señor le perjudique, no un embargo. Todo el mundo lo que hace primero es trabar un embargo. Sí, está bien, la ley me dice que primero tengo que embargar, pero también puedo ser más creativo. Ustedes tienen que ser más creativos al momento de pedir medidas cautelares y buscar a alguien algo que realmente en un punto no es que lo perjudique, porque la intención no es perjudicar, pero que sí la persona esta se ve obligada a pagarme. ¿Sí? Claro, es como igual un proceso antes a fijar, por ejemplo, una cuota o antes de que salga el juicio, por ejemplo, en este caso del ejemplo de una demanda por alimentos, el tema de la entrada de litis, o es en la demanda directamente. No, por eso se llaman medidas cautelares. Esto lo tenés que como pedir antes, ya. Previo. Lo primero que tenés que pedir, lo que pasa es que no siempre te lo van a dar. Claro. A ver, después vas a estudiar en procesal qué características se tienen que dar para que el juez te la otorgue. El que te lo otorga es el juez. Vos la pedís, pero el juez te lo otorga. Por ejemplo, si un señor, que yo no me pagó los honorarios de una certificación de firma en la escribanía, 700 pesos, yo no le puedo embargar la empresa. Porque es totalmente desproporcionado a lo que él me debe. Entonces, si yo quiero poner una medida cautelar de este tipo, el juez me la va a desestimar. Me va a decir, no voy a embargar una empresa por 700 pesos. ¿Sí? Pero sí, ustedes tienen que ser muy rápidos al momento de pedir, porque obviamente cuando alguien sabe que está en litigio, lo que empieza es a hacer esto, a insolventarse, a pasar las cosas a nombre de otra persona, etcétera, etcétera. Y cuando vos querés ya trabarlo, por ejemplo en un choque, vos chocás, etcétera. Mientras se hace todo el procedimiento, el perito, todo, el señor rápidamente se insolventó y no tiene nada a nombre. Entonces, cuando vos, como abogada, presentás los papeles, todo, a los 5 meses ya está, ya listo, perdiste porque ya no podés cobrar nada. Entonces hay que ser muy ágil. Perdón. No, eso, y tener una buena estrategia. Por eso siempre hay que saber mucho para poder elegir la estrategia. Claro. ¿Sí? Decime. Micaela. Yo digo que también se ve mucho en lo que serían los juicios o las demandas laborales, ¿no? Lo de insolventarse o los empleadores, que suele suceder para no pagar, ¿no? Cuando tienen que pagar una indemnización o demás. Yo lo estoy viendo porque, por ejemplo, a mi papá lo echaron y todavía estamos en esta de que le tienen que pagar la indemnización laboral y todavía no se la han pagado. Sí, igual un empresario te imaginas que no es tan fácil insolventarse. Insolventarse no quiere es de un decir día para otro, transmitir los bienes. No. Y además no es tan fácil, porque por ejemplo, yo tengo alguien se quiere insolventar. ¿Qué quiere decir? Que va a tener que sacar todos los bienes de su patrimonio. ¿Cómo los puede sacar? Vendiendo, donando, no tiene mucha otra. A ver, si vos tenés un juicio laboral y casualmente se te dio por regalar todos tus bienes, eso vos que vas a ser la abogada, obviamente lo vas a hacer caer con una acción de nulidad, porque vas a decir, el señor en plena empresa decidió regalar, sí. ¿Quién me habla? Puede ser simulación. Después vos puede ser simulación, simular que después vos tendrás que probarla. Por eso digo, acá, por ejemplo, las escrituras que yo hago, yo no sé si son simulación. Acá viene un señor y me dice que le quiere vender con otro comprador. Yo no sé si es real o no es real. Yo no veo la plata, no sé cómo es la operación, ¿entendés? No es que, por eso digo que a veces ustedes tienen la idea de simulación como algo así inventado, y nosotros no sabemos. Acá viene el patrón del papá de Micaela y me dice, vengo a vender
una casa que tengo a favor de Francisco. Viene Francisco, yo le pregunto, ¿vas a comprar la casa? Sí, ¿de dónde es el origen del dinero? Etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Y yo no sé si él está haciendo una acción de simulación. Eso serás vos, Diego, el día de mañana, de probarla, lo cual es muy difícil, desde ya les adelanto, probar una acción de simulación, es muy difícil, donde hay un comprador, un vendedor y hay dinero, ¿sí? A ver, lo que te va a resultar más fácil es si vos, por ejemplo, pongámosle que el jefe se llama Jorge. Jorge le vendió a Francisco la casa por un precio que llama la atención. Francisco es un chico joven, llama la atención cómo adquirió el dinero, pero bueno, lo puede probar, porque yo tengo que probar de dónde sacó el dinero Francisco. No es que me dice, ay, lo tenía ahorrado o me lo regaló mi papá. No, tengo que demostrar el origen de los fondos. Y después yo mando a un perito, yo no como escribano, ustedes como abogado, mandan un oficial de justicia o algo y resulta que está viviendo Jorge en la casa. A ver, qué casualidad, se la vendió a Francisco y Francisco es tan bueno que le deja seguir viviendo. ¿Se entiende lo que digo? Hay un montón de cosas que uno tendría que analizar, pero quiero decir que no es que vos vas a leer la escritura y vas a darte cuenta de la simulación. Es muy difícil probar, salvo que algo que sea muy obvio. Por ejemplo, que se la venda, como hace la gente, a la suegra, a la cuñada, pero lo que pasa que, por eso digo que la gente cuando habla de simular o cuando me llama el abogado me dice, va a poner las cosas a nombre de. Entonces siempre les digo, ¿qué quieres decir cuando va a poner las cosas a nombre de? ¿Se lo va a vender o se lo va a donar? No hay poner las cosas a nombre de. ¿Se entiende? Para mí como escribana, o es una venta o es una donación. No hay un pasarle las cosas a. Por eso no es tan fácil. Hay mucho de mito de ese tipo de cosas, ¿eh? De que la gente se cree que se insolventa, que hace, que viene. No es tan fácil. Bien. ¿Estamos con eso? Entonces, estamos, Salvador, lo que son las medidas cautelares y cómo, digamos, cuáles son de las más graves, como te dije, a las más pequeñas puede haber, porque puede haber una situación puntual que yo no sé si eso va a devenir en un juicio, pero por las dudas le trago una medida y ahí va a ser una leve. Ahora, si yo, por ejemplo, le presté plata a Agustín con una hipoteca y no me la paga, todo, ya hay una causal, ya está, ya me debe 100.000, ya no es por la duda, ya ahí vamos a ver que es el embargo, pero esto se llama el embargo resolutorio, que es dentro del marco ya de un proceso, ya está, ya, que le embarguen y le rematen, no es por las dudas, sí. Ahí ya hay medidas como más fuertes como esta. Lo cierto es que todo esto, para saberlo, lo tengo que escribir en el registro de la propiedad, y yo tengo que saberlo como escribana al momento de hacer una venta. ¿Bien? Entonces, decíamos que hago un boleto, pido, ¿sí? Te escucho. No sé si me estaría alejando mucho del tema con la pregunta que te voy a hacer. Si me alejo mucho del tema, lo respondes al final de la clase y mejor. Pero el hecho del contradocumento, cuando tenés que hacer la escritura, Rivera lo explica como si en el contradocumento vos pusieras tu verdadera intención y si fuese ilícita la pones de todas maneras, como diciéndote, no, en realidad yo lo que quiero es enajenar el bien de para que los acreedores no me lo ataquen. ¿Cómo sería el contradocumento? A ver, está súper interesante la pregunta. Siempre la figura del contradocumento es una figura media rara que va de la mano de la simulación, como diciendo, puede haber alguna vez en que yo ponga el bien a nombre de otro, pero no es para perjudicar a nadie, sino solo lo hice por una razón puntual. A ver, poner una razón. Diego se está divorciando, recién inició el divorcio y esto le va a llevar 1 mes, 2 meses. Él va a comprar una casa. Entonces, él ya presentaron los dos, ahora con el tipo de divorcio que es conjunto, o bueno, hay de las dos, pero no es. Ya presentaron los papeles para hacer el divorcio. Y él me dice, yo me quiero comprar hoy, vamos, para no poner una casa, vamos a poner, me quiero comprar una moto, ¿sí? Entonces yo le digo, mira, lo que pasa que si bien la sentencia va a ser retroactiva, o sea, cuando salga la sentencia de divorcio va a decir que vos estás divorciado desde el día 1 de junio, que es cuando vos presentaste los papeles, yo te diría que en estos días no compres nada,
porque si el divorcio no sale bien, tu ex señora te va a pedir la mitad. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Si vos comprás en este íter, que es entre que presentaste los papeles del divorcio y que salió la sentencia, y si las cosas no salen bien, es probable que ella después, si yo fuera el abogado de la otra parte, lo haría. Si estoy tratando, digamos, de buscar una chicana, diría, y digo, a ver, más allá de que él, ponele que la compró hoy, a ver, si yo igual sé que la sentencia va a ser retroactiva, o sea que la moto sí o sí va a ser un bien propio de él, yo como abogada diría, sí, todo bien, ¿y la plata que la ganó entre el 1 y el 5? Esta plata la ganó Diego estando casado. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí. Pregúntenme si no. ¿Se entiende? Sí, profesora, Entonces, sí. ¿se entiende, Guadalupe? Va a ser Sí, un sí, bien propio, pero a mí me va a llamar la atención diciendo, ¿el dinero lo generó en estos 5 días? Entonces ahí yo diría, Diego, no compres la moto a nombre tuya. Y vos, no, pero yo quiero la moto, yo quiero la moto. Digo, espera un mes, no, quiero la moto. Bueno, típico que ahí le dice, bueno, ponelo a nombre de tu hermano la moto. Porque ponerla hoy a nombre tuyo es como, entonces el amigo le dice, ponela a nombre de tu hermano y chao. ¿Esa es una simulación? Sí, es una simulación, porque no es verdad que Martín Di Marco compró la moto, en realidad la compró Diego, ¿se entiende? Pero es una simulación, digamos, para perjudicar a un tercero, y no es para perjudicar a la ex de Diego, es para protegerse Diego, ¿se entiende el caso? Esto es muy común. Entonces, él la va a poner a nombre de Diego, de Martín, ponele. Entonces yo le voy a decir, bueno, a ver, hagamos un contradocumento en el que diga, Martín, que esa moto, si bien está registrada a nombre de él, no es propietaria de él. El propietario es Diego, lo que pasa que por razones personales que no perjudican a terceros, ponemos, porque ¿qué vamos a poner? Tiene miedo que la ex le saque la mitad de la moto, entonces ponemos así, por razones personales que no perjudican a un tercero, la moto está momentáneamente a nombre de Martín. ¿Se entiende? Entonces, ahí tenés una simulación, un acto simulado perfectamente, y tenés un contradocumento. ¿Sí? ¿Se entiende? Estos 2 artículos lo tienen que estudiar, los van a ver que si no lo leyeron, lo van a leer para la próxima clase, que es hoy un tema de hoy. Entonces, ¿se entiende cómo es la figura? ¿Sí, Diego? Entonces, simulaciones hay todo el tiempo. Algunas son esto, cuando alguien va a insolventar, si hace una venta ficticia y lo pone al nombre del empleado. Viene acá, por ejemplo, a vender una supermansión en la avenida Paso. Y viene un señor y le pongo a leer y no sabe ni leer ni escribir. Y ahí me cae la ficha que no es. Que el señor es lo que llaman vulgarmente un testaferro. Es un señor al cual le pusieron el nombre de la casa, pero el señor no es dueño ni ahí. Pero bueno, para mí la venta, en este caso, la que yo voy a hacer con este señor a favor de Aldana, para mí es una venta real. Yo no sé el señor cómo la compró. Si hubiera sido al revés, cuando la vino a comprar, seguramente yo no se lo hubiera hecho porque me hubiera dado cuenta que él no era el titular del dinero, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, actos simulados circulan todo el tiempo. Todo el tiempo ustedes van a ver escrituras que ustedes no saben que son actos simulados. Algunas, ya te digo, y el mismo código lo prevé, algunas son como para perjudicar a un tercero y otras son por determinadas situaciones, qué sé yo, operativas, ¿entendés? Por ejemplo, qué sé yo, yo voy a hacer una asociación y voy a comprar una casa, pero no pude inscribirlo con todo esto de la pandemia a la asociación. La pongo a nombre mío y digo, con un contradocumento, ni bien salga la asociación, la pongo a nombre de la asociación, porque la plata no es mía, es de la asociación, pero para hoy salvar que yo tenía que escriturar sí o sí, la escrituro a nombre mío y hago esta manifestación. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, eso es una simulación, un acto que no es real,
digamos, en la vida, digamos, real existe porque se hace la escritura de, pero no en el sentido del contenido. Y entonces a través de un contradocumento, como dice Rivera y como dice el código, a ver, ahora particularmente el código no dice lo que decía Vélez, que Vélez decía, ese contradocumento hay que inscribirse. Ese documento no lo podíamos inscribir. ¿Te imaginas que le llegue a la escribanía? A ver si tengo acá. No. Que le llegue al registro una escritura en la cual dice, Mónica le vende a Rocío. Bárbaro, le inscribe. Y al otro día le llega, bueno, en realidad Rocío no es la dueña de la casa. La pusimos a nombre de Rocío porque Rocío se estaba por separar, pero la dueña es Tamara. El registro enloquece, digamos. Entonces los contradocumentos no se inscriben, ¿sí? Y después ya, más adelante, no los voy a complicar, hay otra especie de documentos que son contradocumentos y no les ponemos el título de contradocumento. Hacemos otras figuras que hacen las veces de contradocumento. Por ejemplo, si Mónica le vendió a Rocío, pero en realidad la plata era de Tamara, lo que le puedo hacer es un boleto de Rocío a Tamara, ¿sí? ¿Se entiende? Y eso hace las veces de contradocumento. Lo que está diciendo es, hagamos que Rocío se lo vende después a Tamara, que es la que puso la plata. Eso también sería un contradocumento. Por eso, el contradocumento no siempre se llama contradocumento. Es un documento que van a celebrar, un contrato, porque no, o una declaración jurada en la cual, contrato, si decimos entre los dos, juntamos a los dos, que son, digamos, las partes, y manifiestan toda esta estructura. Y declaración jurada, si viene uno solo, que en este caso, por ejemplo, sería el hermano de Diego, que diga el famoso Martín, que diga, declaro bajo juramento que la moto no es mía, que la moto es de mi hermano, pero que yo la puse a nombre mío por tal y tal razón. Entonces, la declaración jurada también acá hace las veces de un contradocumento, ¿sí? Cuando lo lean, para la próxima clase, por ahí van a tener más dudas y me preguntan, pero básicamente esta sería la estructura. Sí, te escucho, Elizabeth. Eso, buenas tardes. ¿Eso se da Hola. para un acto simulado que puede ser de buena fe o puede ser un acuerdo para quitarse bienes, digamos, en la persona que van a embargar? ¿Puede que haga un acto simulado y haya un contradocumento? ¿Se puede usar en ese caso? Sí, es que se usa en ese caso. Ok. Por eso te digo, lo que les decía antes que vos entraras es que no es tan fácil, por ejemplo, simular hoy una venta. No es tan fácil, porque ¿a quién le vendo? Ese a quien le vendo tiene que justificar de dónde sacó la plata, si la tenía en el banco, la tenía que tener declarada en ganancias. No es, por ejemplo, hay una venta por $100.000. A ver, demostrame de dónde vos, Elizabeth, tenías $100.000, de dónde los sacaste, dónde los tenías guardados, pagabas bienes personales, ¿no? Por eso, vos, por ejemplo, hoy, que tengas un tema, por ejemplo, a ver, viene un señor el otro día y me hace este planteo. Yo iba manejando, se me atraviesa un chico con la bici, no le hice nada, bajé, me fijé, le dije, ¿necesitas algo? Bla, bla, todo bien, todo. A los 15 días me llega una demanda millonaria diciendo que se había fracturado las cervicales, que él era el Master CEO de la empresa National, qué sé yo, y una deuda millonaria. ¿Cómo se llama? Un juicio millonario, que obviamente lo va a perder, pero imagínate ese señor. Entonces va urgente a un abogado y el abogado por ahí le dice, vendé la casa ya, porque es probable que tengas un juicio y lo único que tenés es tu casa, es injusto, porque además es un juicio totalmente inventado, ¿sí? Entonces por ahí él va y se la vende a alguien. Bueno, se la va a vender a un cuñado, bueno, no sé, tendrá que buscar a alguien para hacer, ¿sí? esta venta. Entonces, vos me decís, ¿es una venta simulada? Sí. ¿Perjudica a un tercero? Y la verdad que no, porque él está teniendo miedo de proteger lo único que tiene, que es su casa, contra algo que es totalmente injusto. Si ese señor viene y me dice, mira, atropellé un chico en moto, bla, 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 y bueno, a ver, sentate y pagale.
o le debo a alguien plata, sentate y pagale, pero algo totalmente así injusto, como las hay, ¿entendés? Ahí y me dice el abogado, bueno, qué sé yo, bueno, las dos son ventas simuladas, sí, pero por eso el código las regula como posible. Y el contradocumento es, por ejemplo, si este señor hubiera vendido, porque no hay otra, la casa a su cuñado, el cuñado, yo le sugeriría que le haga un boleto a favor de él, diciendo que se lo vende y él lo guarda y el día de mañana cuando todo esto pase y gane el juicio, lo escritura nuevamente a su nombre. ¿Se entiende? Ponele que, para no hacer que el cuñado le preste plata, eso también a veces pasa. Alguien te presta plata y entonces el otro día unos que me vinieron a ver también lo hicieron ellos, yo no es una figura que sugeriría. El señor me dijo, mira, me prestó $10.000. Para que se quede tranquilo, vamos a ponerle el departamento mío a nombre de él y cuando yo le termine de pagar me lo devuelva. Esa es una venta simulada porque no es real, no se lo vendió, le prestó $10.000, pero ellos quisieron hacer así, quisieron hacer una venta. Lo usa como una garantía. Lo usa como Claro, una debería haber garantía. hecho una hipoteca. Tendría que haber hecho una hipoteca. Claro. La figura ahí es una hipoteca. La hipoteca por $10.000, pero bueno, no sé por qué querían hacerlo. En el caso anterior que dijo del accidente, Sí. si supuestamente el abogado dice, bueno, usted vendió la propiedad, no está en su poder, pero tiene el dinero de esa venta, ¿cómo justifica No, eso? se le fue. No, porque fui al casino y me la gasté. Ah, ok. No, porque si no es como que siempre tienen variables. Es imposible, pero no, es imposible porque la plata no se bancariza, nada. El señor te dice, salí de ahí, pagué todas las deudas que tenía. No tengo un peso. No hay forma de hacer un registro del dinero, ¿sí? No hay, en ese aspecto no tenés nada. Es muy lógico lo que vos preguntás. Bueno, ¿vendiste? Te embargo la plata. Pues no me quiero meter, pero vos, Elizabeth, cuando estudies, sí podés hacer una medida cautelar de embargar lo producido. Me podés mandar a un oficio, que yo en 37 años nunca nadie lo hizo, por eso, porque siempre van por las mismas medidas cautelares, tienen que estudiar para saber otras medidas. Por ejemplo, embargar el precio de la venta. Vos podrías hacer una medida cautelar en que me obligue a mí como escribana a consignar la plata, decir, bueno, Agustín le vendió a Laura, listo, pero esa plata yo la voy a embargar, la plata, no la casa. Y vos, entonces me obligaría a mí como escribana a ir y depositar en el juicio esa plata. Es una medida cautelar, ¿sí? Y si Claro, me preguntan acá, Agustín, ¿y se pone como bien de familia? Sí, vamos a ver que el bien de familia tiene sus bemoles. A ver, por ejemplo, en el caso del jefe de Micaela. El señor tiene la empresa hace 20 años y el papá de Micaela trabajaba hace 20. En el interín, 10 años atrás, el señor afectó su casa bien de familia y lo despidió al papá de Micaela 10 años después. ¿Vos creerías, Agustín, que el bien de familia lo protege o no lo protege al señor? No, al jefe. fue después de... No lo protege jefe, porque su relación laboral no. comenzó hace 20 años. No Claro, la deuda con él. Todo el mundo cree que tiene que ver con el momento de la deuda. Y no, te tenés que retrotraer a cuándo empezó la relación laboral. La relación laboral la empezó hace 20 años. Hace 20 años la casa no estaba bien de familia. Entonces no me podés oponer un bien de familia posterior. Pero esto es hilando finito. Si yo hacemos una pregunta a todos los abogados, te aseguro que casi nadie lo sabría. Esto es hilando muy finito como deberían hacer, ¿sí? Bien. Seguimos entonces con las otras. Vamos por Aldana. Aldana, deberían firmar, la segunda es, ¿quién debería, estás por ahí? Sí, estoy. Aldana, ¿quiénes deberían firmar? Estamos ya hablando de la escritura. Bueno, yo puse, indica... Espera. No, yo no te digo la de un compañero tuyo y vos me vas a decir si está bien o está mal o qué te parece. Tienen que firmar las partes, el notario, y en el caso de que Raúl, dependiendo del grado de incapacidad que tenga, debe firmar un representante por él.
Por otro lado, en el caso de Paula, si la casa es un bien adquirido durante su matrimonio, requiere el consentimiento del marido y deberá firmar para dejar asentada la conformidad. Si es un bien propio de Paula, no requiere la firma de su marido. Esta está muy bien para hablar de un montón de temas. ¿Sí? ¿O me oíste, Aldana? Acá Sí. pone tu compañero. Tiene que firmar las partes. El notario, y en el caso de que Raúl, dependiendo del grado de incapacidad que tenga, deberá firmar un representante por él. Sí. Por otro lado, y lo adquirió durante su matrimonio, requiere el consentimiento de su marido, ¿sí? Y deberá firmar dejando su conformidad. Si es un bien propio de Paula, no requiere la firma de su marido. ¿Qué opinás de todo esto? Que está bien, tiene que firmar el funcionario público competente, las partes. Raúl sí tiene que firmar un tercero a ruego por él, si no puede. Recuerden que cuando decimos incapaz, acá no es de acuerdo al grado de incapacidad. Es incapaz, no puede firmar. Otra cosa es capacidad restringida. Cuando yo digo que alguien es incapaz, no puede firmar, ¿sí? Recuerden que lo vimos a la primera parte, no confundan eso porque cuando alguien es declarado incapacidad es porque es incapaz, ¿sí? Incapaz, como vimos la diferencia entre de ejercicio, no de derecho, obvio, ¿sí? Entonces acá el señor no puede firmar porque es un incapaz. ¿Quién va a firmar? El representante. ¿Y quién es el representante? El curador. Porque representante es una palabra genérica. Ustedes ¿El me tienen que curador? decir, ¿quién es el representante de un incapaz? ¿El curador? Exactamente, el curador. ¿Sí? Entonces ahí es el que tiene que firmar es el curador, no un representante. El señor no puede otorgar un poder, por ejemplo. Es puntualmente, está bien igual. La persona que lo escribió me está mirando y me dice, está bien, pero digo para que ustedes sepan que puntualmente, ¿sí? Esto, vamos, digamos, esto es para el 10, ¿sí? Vamos poniendo quién es el representante. Muy bien. Para el lado que Paula está muy bien, acá aclaró que está muy bien este dato. Para que al lado, en el caso de que Paula fuera casada, muy bien como que aclara, lo único que tengo para decir es, no es consentimiento, sino es asentimiento. Son dos palabras que tienen, digamos, una connotación bastante distinta, porque consentimiento parece que es como el permiso, y no necesitamos el permiso. Necesitamos que manifieste que está de acuerdo. Por eso se llama asentimiento. ¿Sí? Bien. Y acá sí también me permito hacer una observación, que es aún si fuera propio, en este caso es ganancial, pero aún si fuera propio, y ahí tienen radicado el hogar conyugal, o sea, si viven en esa casa, aún cuando fuera propio de ella, también tiene que firmar el marido. ¿Sí? Repasamos entonces, tiene que firmar el curador, Raúl no porque es incapaz. Tiene que firmar Paula y tiene que firmar el marido cuando. Si el bien es ganancial, tiene que firmar el marido, y si el bien es propio, pero ahí tenían su familia, está viviendo en esa casa, también firma el marido. Diego, ¿estás por ahí? No, espérate, que Matías, ¿estás por ahí? No, perdón, Matías. Profesora, Sí, una estoy acá. consulta. Espérate un minutito que estoy con Matías. Matías, ¿entendés lo que es bien propio y ganancial? No mucho, la verdad, profesora. Ok, no, porque probablemente yo... Bueno, bienes propios son todos los que uno adquiere estando soltero, ¿sí? Antes del matrimonio y después del matrimonio, porque también yo siempre les hacía en el pizarrón una idea así, como una línea de tiempo, donde era soltero, casado y después divorciado, ¿no? O viudo. Ahora la línea de tiempo la hago más chiquita porque a veces más lo que están solteros y divorciados que lo que están casados, ¿sí? Durante lo que están casados, si ustedes eligen el régimen de comunidad de bienes, porque hoy tienen para elegir, si ustedes se casan por el régimen de comunidad,
todo lo que compren estando casados es ganancial. Entonces, cuando yo vaya a vender cualquiera de esos bienes, me tiene que dar el asentimiento mi cónyuge. ¿Estamos? En cambio, todos los que adquiero antes de casarme o después de divorciada o de viuda son bienes propios. No Es como necesito... hablabas hoy, perdón. Sí. Es como hablabas hoy de la moto, o sea, por ejemplo, si yo Exactamente. antes me compré una moto y después fui y me casé, ese bien propio es mío y no va a ser de mi marido. ¿Ah? Exacto. Después va a ser todo lo que yo Exactamente el compré en caso. matrimonio, es un bien ganancial. Exacto, ¿se entiende? Por eso, y también les dije lo de la sentencia de divorcio, que es, la sentencia es retroactiva, o sea, si yo inicio el divorcio hoy y recién me sale porque es un divorcio súper controvertido, ¿no? Los dos tenemos un montón de bienes y estamos 5 años con el divorcio, como hay divorcios que duran eso, pero porque bueno, no se ponen de acuerdo en repartir los bienes, bla, bla. Cuando salga 5 años después la sentencia va a ser retroactiva el día que presentamos, ¿sí? O sea que todos los bienes que yo compre en ese interín van a ser propios, pero no es aconsejable seguir comprando en esa época. Y otra cosa, si yo, por ejemplo, me recibo estando casada bienes o dinero por herencia, por legado, legado es cuando te heredan algo particular. Por ejemplo, te dejo en un testamento la moto, el barco, la casa, $100.000. Eso es un legado, cuando te dejo algo puntual. Entonces, si yo recibo por herencia, legado, donación, aún estando casada, también son bienes propios. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas sobre eso? Lo van a ver después, pero para que ya es muy habitual que en cualquier cosa ustedes alguien les consulte o le preguntan qué son bienes gananciales y qué son bienes propios. Bien, entonces, ¿estamos todos de acuerdo en quiénes tienen que firmar? Bueno, sigo porque si no voy... Agustín, acá alguien dice, ¿qué sucede en el caso? ¿Estás por ahí, Agustín? ¿Sardi? Sí, estoy acá. Ok, ¿qué sucede en el caso del esposo de Paula que se encuentra fuera del país? Y yo pregunto, ¿qué tipo de instrumento deberá firmar? ¿A mí, no, profe? ¿O al otro? ¿A Agustín Sarli? Ah, yo, acá. Ah, ok. ¿Podría repetir lo que acaba de leer? Sí, cómo no. ¿Qué sucede en el caso del esposo de Paula que se encuentra fuera del país? ¿Qué tipo de instrumento debería firmar? Yo te cuento lo que dice tu compañero y vos me dirás. Si el esposo de Paula está fuera del país, debería ser momentáneamente o accidental, debido a que ellos tienen la obligación de convivir. Craso error, no hay obligación de convivir hoy entre los cónyuges, ¿sí? Hoy, a partir del Código de 2015, se sacó la obligación de vivir, o sea, cada uno puede vivir en algún lugar, y seguro que esto se llama fenómeno, uno vive en China y otro vive acá en Argentina, ¿sí? Bien, pero antes era así, al que lo puso, antes era así, ahora ya a partir del Código Nuevo no hay obligación de convivir. Y en tal caso, Paula obtendrá por parte de un marido un poder para disponer del bien. ¿Qué te parece eso? Es muy finito todo lo que les pregunto, pero así van sabiendo. Lo que el esposo debería firmar un poder delegando en un tercero que autoriza a un tercero para que actúe, para que dé el asentimiento que debería dar. Perfecto, perfecto. Es un poder especial para dar el asentimiento, o también puede llamarse un asentimiento. Puede ir, ¿a dónde puede ir, Diego? Por ejemplo, la esposa de Paula, el esposo, el que vos lo querías traer a vivir acá. ¿A dónde puede ir a firmar? Ponele que esté afuera. ¿Cómo? Sí, no, podría darle un poder, puede darle un poder a un representante para que lo haga por él. Va a ir No, a la no embajada. hace que venga. No, por eso. Sí. Va a ir a la embajada de ese país o va a ir un escribano a ese país. Puede ir a cualquiera de los dos lugares. Bueno. Lo cierto... La verdad que no lo sabía. Bueno, por eso estamos aprendiendo.
Puede ir a la embajada o puede... ¿Por qué a la embajada? Porque el embajador es un funcionario público que le va a ser un instrumento público. Por eso no siempre piensen, instrumento público, escribano. Hay instrumentos públicos, ahí tenés un instrumento público, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo sería? Alguien que me conteste. ¿Privado? Que de plena fe. No. Administrativo. No. Bien, administrativo, perfecto. Los instrumentos públicos eran judiciales, notariales o administrativos. Este va a ser administrativo, porque el cónsul es un funcionario del Estado, pero no es escribano, pero sí cumple el rol de escribano en estos casos. Y si no va un escribano, ¿se entiende? Ahí para que vean toda la gama, lo que estamos viendo son todo el tipo de instrumentos públicos que ustedes van a manejar todo el día. Perfecto. Bueno, ahora voy con Francisco. ¿Estás por ahí? Sí. Bueno. Sí, aquí estoy. ¿Es Francisco o es otra persona? Me cambian con los nombres. Bueno, Yo soy... ¿puede firmar Raúl? ¿Puede firmar Raúl? En caso negativo, ¿quién debe hacerlo? ¿Qué tipo de documento público debe exhibir el representante legal? Y acá me pone, el inciso 1 se encuentra un instrumento público, el cual es la traslativa de dominio público. Yo leo textual. El inciso 1 se encuentra un instrumento público, el cual es la traslativa de dominio público y es un instrumento administrativo. El inciso 3 es por instrumento privado para que el esposo otorgue el consentimiento o aceptamiento de la venta de la casa. Además, es un instrumento notarial. El que lo contestó, que me está mirando, sabe, entonces lo estamos corrigiendo ahora, ¿sí? Salvador, este es tu trabajo. ni se reconoce en el trabajo. Salvador, sí, la respuesta entonces la corregís. No me la tenés que mandar, pero para que te quede claro que esta respuesta es lo que recién vimos. Ok. No es un instrumento privado, entonces acá en esto... todo lo demás me iban mirando y les iba haciendo la cara. Vos te nombré porque no me mirabas para que vieras que corrigiera eso. Entonces, el inciso 4 es por instrumento público y es un instrumento judicial. A ver, ahí me perdí. A ver, me perdí en... ¿Puede firmar Raúl? Entonces vamos, ¿con quién estábamos? ¿Con Tamara o con Francisco? Conmigo. Francisco. Sí. ¿Puede firmar Raúl? No, porque es una persona que ha sido declarada incapaz. El que puede firmar por él es su representante, pero tiene que exhibir la sentencia judicial donde se lo declaró incapaz y se lo estipuló a él como curador de Raúl. Perfecto. Y tienen que pedirle la sentencia, porque las sentencias no son todas iguales. Alguna dice, se nombra curador a Tamara para firmar la escritura de dominio y curador a Francisco para administrar los bienes y curador a Mónica para todo lo que tenga que ver con aeronaves. Así a veces salen las sentencias, ¿eh? Ojo, no es el único curador para todo. O va a decir, se nombra curador a Laura, pero tiene totalmente prohibido hacer disposición de dinero, salvo con una autorización expresa del juzgado. Entonces, ojo con eso, perfecto lo que dijo Francisco, le piden la sentencia que específicamente diga que. Después, ¿quién debe hacerlo? Dijimos que el curador. ¿Qué tipo de documento deberá exhibir? Es lo que dijo perfectamente, como dijo Salvador, es un instrumento judicial, porque es una sentencia. No puede venir con un poder. La gente a veces viene con un poder que le dio el incapaz antes de que lo declaren incapaz. Entonces me dice, no, pero él me había dado un poder, sí, pero ese poder ya no sirve más. Vos me tenés que traer la sentencia judicial, ¿sí? Esto la verdad que es importante que lo vean todo el tiempo, porque vienen, acá en la escribanía creo que la mitad de la mañana nos la pasamos desestimando documentos que la gente trae. Trae cosas que no son. Obvio, no tienen por qué saberla. Yo voy al médico, ayer me dijo que tengo los glóbulos invertidos, no sé lo que es que tengo los glóbulos. Googleé por todos lados, pero no lo entiendo. No sé qué son los glóbulos invertidos. Bueno, y a mí cuando viene la gente acá y yo le digo, eso no sirve porque usted necesita un poder especial, la gente no tiene por qué saberlo. Pero lo cierto es que la gente se maneja con documentos que no son los que tienen que hacer. Y
la frase del millón, que nosotros acá ya nos reímos todas, es: yo estoy cansado de hacerlo con este documento. Todo el mundo te dice así: bueno, vaya a cansarse a otro lado porque acá con ese poder no puede vender, con ese poder no puede donar, etcétera, etcétera. Vienen con un acta como presidente de la Sociedad Anónima del año 98. No, le digo, las designaciones de los presidentes de las SA duran 2 años. Me tiene que traer la última del 2020 o 2021. Ay, me trae la del 98. Me dice: yo estoy cansado de vender con esta. Bueno, terminamos con ese, vamos rápido con el otro. Arrancamos que... Perdón, una pregunta. Para exhibir, digamos, la sentencia, ¿no? En el caso de la respuesta de la cuarta, ¿no? Sí. Del primer caso. ¿Eso se pide en el registro civil y capacidad de las personas? ¿O eso ya lo tiene que tener la persona en cuestión? Lo tiene que traer el señor. Ah. Lo tiene que traer el señor. No lo vas a... Si él no te lo trae, vos no tenés forma de adquirirla, porque se lo dan solamente de familia en el expediente, ¿sí? Porque los temas de familia solamente pueden ingresar las partes, así que ni siquiera lo voy a poder ver web, solamente me lo tiene que traer sí o sí, y él tiene que tener el original también. La persona me viene con una fotocopia, en este caso para el señor, que se llama la designación de curador. ¿Me escuchan? Sí. Se había congelado, me parece. Se corta igual, pero... Bueno, sí. Sí, acá me sale conexión inestable, acá en la escribanía, malísimo mi conexión. Bueno, vamos por el segundo. Arrancamos, a ver, todos hablaron alguna vez, ¿no? No, Tamara creo que no. Vamos, Tamara, con el segundo te leo la respuesta de tu compañero. Entonces era, el caso 2 era, espérate dónde me lo puso acá. Pablo Máspero le dona una casa que tiene en Mar del Plata a su sobrina. La primera pregunta es: ¿puede donarle Pablo teniendo hijos? Y acá tu compañero me puso: sí le puede donar la casa, el conflicto estaría en una sucesión, ya que los hijos serían herederos forzosos. ¿A vos qué te parece, Tamara? Hola, buen día. Hola, ¿cómo está? Yo puse que sí le puede donar si tuviese otros bienes gananciales, y en caso de que, claro, que tenga otros bienes gananciales del patrimonio de los hijos, que les queda el patrimonio de los hijos. Como que... ¿Por qué me aclarás gananciales? No, gananciales no, perdón. No, ahí no iría. Es otros bienes, no importa, que tengan los que tengan. Que tenga bienes, Bien. claro, que sustenten el Entonces, patrimonio familiar para después sería, ¿no? Sí, ni familiar, no, a veces no agreguemos más cosas porque por ahí no tiene familia el señor. Okay. Por ahí, digamos. A ver, ¿él puede donar a sus sobrinos? Sí, siempre y cuando no afecte la legítima. ¿Cuándo estaría afectando la legítima? Cuando él, como en este caso, tiene herederos forzosos que son sus hijos y tiene una sola casa. Ahí no se la puede donar a los sobrinos. Pero, a ver, qué sé yo, no sé. El caso de un famoso que tenga muchas casas. No sé. Claro. Totalmente. Este señor le puede donar a su sobrina porque tiene millones de cosas, no afectaría la legítima. Entonces, no es que la donación a los sobrinos sea nula, ¿sí? Cuando yo en el examen le pregunté, ¿es nula? No, ¿sí? Estará sujeta a una acción, pero nunca va a ser nula la escritura. ¿Se entiende? Después, los hijos, en todo caso, tendrán la acción de probar que se vieron perjudicados en su patrimonio. ¿Me escuchan? No me escuchan. Ahora sí, pero lo último que estaba... Ahora está igual. Sí, chicos. No toco nada, pero es acá, que no hay. Bueno, entonces, la escritura estaría bien, le puede donar, perfecto. A ver, espérate, ya que te tengo ahí, Tamara, que no te vi nunca, te vamos a hacer otra pregunta. La clase pasada estuvimos hablando. Sí, nada, digan chiste, porque ahora que te estaba ahí, nada,
No, porque no te veía hoy. No, dije. Ah, ok. Entonces, ¿puedo hacerlo por instrumento privado? Acá te digo lo que contestó tu compañero. Sí, dice, puede... No puedo hacerlo mediante un instrumento privado porque no sigue con los procedimientos que requiere la ley. A raíz de esto, de no llevar la formalidad, el acto queda nulo, dice tu compañero. Otro dice, no puede hacerlo. Vos andás pensando. Esa es la pregunta que le faltaba una firma. ¿Esa es la pregunta que dice que faltaba una de las firmas? No. Esta es la si puede hacerlo por instrumento privado. Entonces, ¿se puede donar por instrumento privado? Creo no. No, Creo no. No. Las donaciones de inmuebles son por escritura pública bajo pena de nulidad. Recuerden, porque esto también siempre se les pregunta, son los poquitos casos que son nulos de nulidad absoluta. Una donación de un inmueble hecha en instrumento privado, no hay forma de confirmarla. Es nula, de nulidad absoluta. En cambio, recuerden en la otra clase que vimos la venta, por ejemplo, la escritura de transmisión de dominio por instrumento privado. Ahí sí es de nulidad relativa porque lo puede confirmar haciendo la escritura. Acá no, porque la donación se perfecciona en la escritura. Entonces, se lo hizo por instrumento privado, es nulo. Además, ¿bien? Para que tenga oponibilidad de terceros, ¿no? Exactamente, pero en el caso del resto, en el caso de la donación, diríamos que es como constitutiva, porque es para todos. Si no se hace en escritura, no hay donación. Perfecto. ¿Sí? No hay donación de inmuebles si se hace por instrumento privado. Ojo, como les digo, porque ustedes cuando están en el expediente hacen este tipo de escritos y si vos te sentás enfrente del compu y ponés donación de inmuebles te va a chocar. Pero si vos, como les dije el otro día, dicen todos nosotros como hermanos queremos que la casa se la quede mi mamá y certifican la firma y la agregan al expediente y el juez lo homologa, eso es una donación nula. Decir que todos queremos que la casa de mi papá le quede a mi mamá, ¿qué es eso? ¿Una donación de inmueble? ¿Me siguen lo que digo? Sí. Que muchas veces los documentos que circulan como, digamos, bajo el título de convenio de herederos le ponen, convenio de herederos, fallecida que fuera Juan Bautista, le heredan sus únicos hijos, Martín y Mariano, y su cónyuge, su pérstite, María Eloísa, por los bienes propios si los hubiera, porque los gananciales no heredan. Recuerden que se los queda porque es socia de la sociedad. Como está Juan y Pedro, tienen 50 y 50, no es que hereda de los gananciales, se lo queda porque ella era dueña de la mitad. Bueno, entonces, dice así el convenio, todos los hijos, bla, bla, deciden... manifiestan que la casa va a ser de la madre hasta que fallezca. Ese convenio es una donación de inmuebles nula, porque decir que todos los hijos le dan la casa quiere decir que se la donan. ¿Qué otra figura hay de que le prestamos la casa? No. Bueno, entonces tengan cuidado con eso porque ustedes no se dan cuenta y circulan cualquier cantidad de cosas nulas. Bien. Ahora, vamos con Rocío. Rocío, su tía es escribana y le hace la escritura. ¿Es correcto? Acá tu compañero puso, de acuerdo al artículo 291 del Código Civil y Comercial, este acto se encontraría prohibido, ya que no posee valor alguno en instrumento autorizado por un funcionario público que se encuentre dentro del cuarto grado o segundo de afinidad o parentesco con el interesado. ¿Está bien? Para mí sí, yo tenía duda con esa misma y había leído eso, había respondido, entonces tenía duda con eso, pero cuando lo leí me di cuenta que estaba correcto lo que dijo el compañero. Es perfecto, es nula también. Acá tienen otro ejemplo de nula de nulidad absoluta. ¿Qué podemos hacer? ¿Que la tía deje de ser la tía? No lo podemos confirmar el acto. La tía es la tía. No tenemos con qué solucionarla. Si el caso que les dije hoy, Elizabeth, cuando el señor va a hacer el poder y el cliente de Diego va a la embajada a hacer el poder para dar el asentimiento para vender la casa de su esposa Paula.
si llega a la embajada y dice, ay, pero mirá, Alberto, no sabía que vos eras el embajador, es el cuñado, el marido de Alberto el embajador. ¿Puede hacerle el poder? Yo había respondido que sí, en el caso de que la escribana fuera la tía. Ah, pero, Elizabeth, te estoy haciendo otra pregunta. No, sí. Eso también, digo, focalícense cuando alguien les pregunte algo a lo que le estamos preguntando. Entonces yo te digo, ahora ese señor va a la embajada. El embajador resulta que es el cuñado de él, que no lo sabía, que lo habían mandado de embajador a, ¿cómo se llama?, a Tailandia. Entonces, ¿él le puede hacer el poder, el embajador? Sí. Como funcionario público, podría hacerle un poder. ¿Y qué acabo de leer yo? Por ahí se cortó. Por eso Elizabeth no me... No, está. No, sí, escuché, pero no interpreté, perdón. Sí. No hay problema. Pero para que entonces piensen, es el funcionario público, no es el escribano, es cualquier funcionario público que tenga un grado de parentesco en cualquier instrumento. En cualquier instrumento que haga. Un juez, un escribano, un funcionario, un intendente, cualquier instrumento público que se vea beneficiado o tenga interés un pariente, es nulo de nulidad absoluta. Dejo al arbitrio de ustedes un montón de casos, de leyes y de cosas que se hicieron para favorecer un cuñado, para favorecer un hermano. Bueno. Eso es que no debería estar, ahí lo entendí, gracias. Sería nulo. Nosotros como ciudadanos podríamos pedir la nulidad de todos esos instrumentos, porque son nulos si es para favorecer un pariente. Bien. Y por último, ¿sí? Estamos... Y por último... Profe, el ejemplo que diste. Sí. El ejemplo que diste del embajador, supongamos que es la única persona que en ese país que puede oficiar para hacerle el trámite. Aún así tendría que designar un representante acá en el país que le haga el trámite y darle un poder y todo. O sea, ¿no lo podría hacer aunque sea la única persona que pueda? Como último recurso. Acá pasa, sin ir más lejos, pasa en Balcarce. En Balcarce o en Mar Chiquita. Hay 2 escribanos y son parientes de todos. Y bueno, para este caso, por ejemplo, en estos casos donde, por ejemplo, en Balcarce tienen que hacer una escritura ellos, no pueden ir a ningún lado, pues son todos el primo, es el hermano, son todos los escribanos, son todos parientes. Ahí a nosotros la ley notarial nos permite que actúe un escribano de otra jurisdicción, ¿sí? Puede actuar un escribano de una jurisdicción de un partido lindante. Por ejemplo, otro caso, que esto también es el tema de hoy. Cuando yo les hablaba de competencia territorial, yo solamente puedo hacer escrituras en el Partido General Pueyrredón. Bueno, un cliente mío tuvo un accidente en la ruta a Mar Chiquita. Hay 2 escribanos en Mar Chiquita, los 2 estaban de vacaciones, ¿sí? Entonces yo hice ese acta extendiendo mi jurisdicción territorial porque no había escribano en Mar Chiquita en ese momento porque estaban los 2 de vacaciones, ¿sí? Bueno, eso estaba viendo. Cuando vino la inspectora fue muy gracioso porque me la observó. Nosotros tenemos inspección todo el tiempo. Entonces vino la inspectora y me la observó y me dijo que yo debería haber acreditado que los 2 escribanos no estaban en Mar Chiquita. Y digo, ¿y cómo debería haber hecho yo? ¿Me iba a ir a Tailandia, me iba a ir a Europa para que los 2 me firmaran de que no estaban en Mar Chiquita? Digo, es absurdo lo que me estaba pidiendo. Igual me lo observó y viste que a nosotros todos nos ponen multa, sanción y todo, y me sancionó, ¿sí? Porque me dijo que yo debería haber dejado constancia, que bueno, ya te digo, no sé cómo podría haber hecho. Los llamé a los 2 por teléfono, ¿no? En su momento le digo, che, Víctor, necesito hacer un cliente mío necesita hacer un acta que chocó la ruta. No, me dice, estoy de vacaciones, enero, estoy, qué sé yo. Fabiana, necesito, no, estoy en, qué sé yo. Bueno, hice el acta, dejé constancia porque además la ley me lo autoriza. Bueno, a ver, ¿el acto es nulo? No, por supuestamente que es válido. Y yo tuve una sanción a nivel profesional porque según la jueza notarial, yo debería haber, ¿cómo se llama?,
conseguido por escrito, además. Doctora, pero ahí, ¿por qué la sancionan? Porque no es jurisdicción. A nosotros nos tienen como muy cortitos, todo, como nosotros ejercemos una función estatal de gran responsabilidad, tenemos todo el tiempo este tipo de sanciones, este tipo de cosas, para que no te descarriles, pero bueno, en este caso yo particular no tenía, por supuesto que después me conseguí con forma posterior 2 certificaciones donde dicen que no estaban, pero fue posterior, porque cuando volvieron los 2 de viaje. Y además, ¿pero qué le por el tema de la jurisdicción? Claro, no tiene... digamos que yo, está bien que conforme a la ley 9020, que es la mía, yo hice la prórroga de jurisdicción, pero debería haber estado autorizado por esos 2 escribanos, me dijo la jueza. Bueno, nada, a esta altura ya, antes me amargaba mucho, ahora ya entiendo que, bueno, que es así, son criterios, no tengo peor, a ver, además es un acta, si vos me dijeras que era una escritura de venta, estoy de acuerdo, porque bueno, podíamos esperar, etc. Pero fue un accidente en auto donde se mató una persona, fue terrible, y necesitaban un escribano ya, no podíamos esperar a que alguno de ellos 2 viniera de viaje. Pero bueno, eso, y para cerrar hoy, ustedes también van a tener que tomar en su carrera muchas decisiones. Y bueno, y vos estás como, cuando uno lee el libro en tu casa, sentado, todo es muy lindo, pero cuando vos estás, como decimos siempre, en la trinchera, atendiendo todo el día gente, le tenés que resolver las cosas. No le puedo decir, ay, tengo que pedir una autorización al juzgado, que el juzgado la llame a Fabiana, que el juzgado se comunique con Víctor. Para esto podemos estar 10 días. Y ese pobre señor estaba con ese lío, era un airbag que no se le había abierto, un juicio muy grande, después fue contra Volkswagen, lo ganaron, realmente ese modelo de Volkswagen tenía más los airbags, ¿sí? Y entonces yo tenía que ir en ese momento, no podía ir 10 días después, ya ahí pierde la consistencia. Bueno, sé de airbag lo que quieran, porque tuve que estudiar un montón para poder hacer ese acta, de saber la densidad, de cómo se abre, de cómo impacta, bueno, si el cinturón está puesto así, asá, bla, 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 bla. Pero bueno, hay decisiones que uno las tiene que tomar ahí, no le podés decir, ya te digo, en un mes vení, que vamos a ver cómo hacemos, si lo ubico a esta gente, etcétera, etcétera. Bien, lo único que hago es pasarles el power un minuto, no me molesta como haberme detenido en esto, porque es lo que van a ver durante toda su carrera, ¿sí? Todo lo que es instrumentos y este tipo de instrumentos. Vamos a volver a la clase que viene con esto, que es lo que repasamos, lo están viendo, ¿no es cierto? ¿Lo ven? No, profe. Esperen que no puse... Bueno, no. Tengo la conexión inestable, así que no me permite compartirlo. La clase que viene vamos a seguir viendo, porque yo les diría que es fundamental en la carrera todo el tema de instrumentos públicos, privados, conocer bien cómo son, qué características tiene que tener. Esto que yo les digo, siempre les cuento, vuelvo al protocolo. Esto, por ejemplo, yo hago, voy a hacer una y agarro estas 2 hojas, ¿se ve? ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí. Bueno, agarro así, voy con esta carpetita que siempre me dicen, un señor una vez que lo fui a despedir, lamentablemente, me dice, yo cuando vi venir una señora con esa carpetita con puntitas doradas, algo malo estaba pasando, me dijo el señor, y realmente era para un despido, muy terrible. Bueno, yo voy con estas hojitas acá y voy con esto. Esto es ir con protocolo. Me ha pasado más de una vez, por eso lo muestro, porque no quiero que ustedes le pasen, que llego al lugar, me atiende el abogado y me dice, usted no puede hacer el acta porque no tiene el protocolo. Ese abogado nunca vio protocolo y cree que es ese libro grandote, ¿sí? El protocolo es esta hoja. En primer lugar, que el escribano no tiene obligación de ir con protocolo. Yo puedo ir, hacer todo y venir a mi escribanía y redactarla tranquila. Después vamos a ver la clase que viene lo que son actas, ¿sí?
pero por las dudas yo en este tipo de casos, cuando voy lamentablemente a notificar despidos, las llevo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa en este caso que cuando yo vaya el señor me firme. No es obligación, pero siempre la firma, digamos, para el después, el día de mañana, el caso, si el señor me firmó, no es que va a estar contento con que, como se llama, con que yo lo despedí, pero ya no va a poder decir que no sabía que estaba despedido, ¿sí? Porque yo se lo leí. En este caso no es de constatación, sino de notificación de despido. Yo voy, lo que hago es, buenas tardes, me presento, Elizabeth, voy a tu negocio, y te digo, mira, horrible la situación en este momento que estamos pasando, no mates al mensajero, me toca la desafortunada noticia de decirte que estás despedida, ¿sí? Lo único que yo, digamos, lo que hago es notificarte el despido por acta notarial, ¿sí? Es lo mismo que si recibieras una carta documento. Entonces, bueno, te la leo, te digo, estás despedida, bla, 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 se te va a pagar esto, el otro, te invito a firmar. Elizabeth posiblemente me diga que no, le digo a Elizabeth, la circunstancia no cambia, que vos me la firmes o no, ya estás notificada del despido, así que si la querés firmar, la firmás, si no, no la firmás, pero digamos, no es que porque no la firmés vos no estás despedida, eso lo aclaro, porque mucha gente cree que no lo firmó. ¿Tiene la misma validez que cuando mandan la carta de documento de despido, o sea, por el correo? Yo te diría que hoy más, porque como justamente mucha gente decía que no la había recibido, que la había recibido el pariente, que hoy nomás me contactó una empresa para eso, horrible, para hacer todas las actas de despido de una empresa de constructora, ¿sí? Porque dice, claro, que muchas veces la gente, no es de maldad, la gente pobre, ¿te imaginás? Obreros de la construcción, se mudan todo el tiempo porque no pueden pagar el alquiler, van a una piecita, van a un lado, entonces cuando se los va a notificar no existe esa dirección. Entonces muchas veces la gente cree que lo hacen de mala fe. Porque a veces la gente cuando empieza a trabajar en un lugar de mala fe da su domicilio, pero a veces no. Entonces yo ahí voy la mayoría de las veces al trabajo, ahí no hay forma de que no, digamos, que no está ahí, voy al trabajo y bueno, y le comunico que está despedido. Nada, no es lindo, pero es así. También la empresa, hay que ponerse de los dos lados, porque acá no es cuestión de que siempre, a veces hay empresas que quieren despedir a una persona y están meses con que el señor no se notifica. Entonces presenta carpeta psiquiatra, hay mucho de eso. Hay gente que no va a trabajar nunca, entonces ya el empleador obviamente está cansado, entonces se hace esto que ya ahí le notificas en el acto, etc. Vamos a ver que hay actas de todo tipo, ¿sí? Otra que he hecho, por ejemplo, el otro día un chico que se decía que no podía trabajar porque tenía COVID y alguien nos pasa el dato que estaba jugando al fútbol en un determinado lugar y vamos, estaba jugando al fútbol. Entonces me acerco y le digo, hola Francisco, ¿qué tal? Vos trabajás para la empresa tal, yo soy la escribana, encantada porque me tengo que presentar. A mí me requieren para constatar que vos en este horario deberías estar trabajando, estás jugando al fútbol, te voy a tomar una foto y voy a dejar consignado que etcétera, etcétera, bla, bla. Francisco me dirá, no soy, dejó de ser, yo todo lo dejo asentado, ¿sí? Por eso, chicas, las mujeres sobre todo se tienen que preparar porque esto no es que vos venís, firmás y tenés que pasar situaciones terribles, barcos que tengo que ir porque no los dejan subir, que los dejan bajar con todos los marineros para arriba, los marineros para abajo, y no es que me dicen linda, precisamente. Pero bueno, me paro ahí, no dejo entrar a nadie, el barco no zarpa, el barco no zarpa. ¿Entendés? Entonces uno tiene que estar preparado en estas profesiones, no es solamente... Que se pueden generar situaciones violentas, la gente puede reaccionar mal. Totalmente, claro. Y sí, bueno, pero sí. Nosotros no podemos decir esto sí, esto no. Ustedes como abogados sí, el escribano no. Yo no puedo decir, no, pero actas ¿dónde? Si es en el bosque Peralta Ramos, sí. Si es en el puerto, no. Si es en barrio Luri 180, no. Si es en Playa Grande, sí. No. Acá sos funcionarios. Por eso hay que prepararse tanto a todo nivel. No solo estudiar, sino tener actitud, etcétera, etcétera. Entonces, para terminar, ojo con eso. Esto que yo llevo, la hojita acá, es protocolo, ¿sí? Y
para no pasar vergüenza de que ustedes digan no lleva protocolo, no dejo hacer el acta, etcétera, etcétera. El acta se hace igual y todavía el abogado va a tener un problema porque le hizo pasar, digamos, a creer a su empleado, a su amigo o el que fuera, de que el acto no era válido y es perfectamente válido, y al otro día se entera que está despedido, que está notificado, que está divorciado, que está vendido, que está desocupado y todo lo que eso implica. ¿Sí? ¿Se entendió todo lo que vimos? Bueno, así como vimos medios desorganizados, vimos un montón, ¿sí? Contrafacción nos aportó Diego, contradocumento, instrumento público, instrumento privado, cada uno nos fue dando parte de los temas. Y la clase que viene seguiremos con otro tipo de instrumentos. No les voy a dar ningún trabajo para esta semana, si respiran un poco. Los felicito, me entregaron muchísimos trabajos, todos súper bien, así que vamos, sigamos en esa órbita. Los veo el miércoles que viene, cualquier duda me mandan un mail. Profe, ¿puedo interrumpirte un segundo? Gracias, profesora. Claro. Hoy cuando estábamos hablando de actos simulados, dijiste que lo íbamos a ver en los artículos, y no me nombraste los artículos, ¿te los puedo pedir? Cuando hablábamos de actos simulados de matrimonio y divorcio. El artículo de actos simulados te puedo dar. Sí, dale. Pero espera que me fije en el código, que yo los números no me los sé. Así que ahora lo busco y te lo mando por un cosa. Dale. A mí no me aprendí lo de anterior, te imaginas que no me tardo en aprender. Creo que son 92 o lo así, pero no. Los números después te los digo. Sí. Una pregunta, ¿ya se sabe si queda confirmada Espera que Micaela me está preguntando y ya estoy. Decime. Ya está confirmada la fecha del parcial, ¿el 29 queda al final? La verdad que yo no pregunté más, pero se supone que es la grilla lo que nos dieron. Ah, porque estuvieron cambiando y moviendo muchas fechas de parciales ya de por sí, entonces por eso pregunto, porque digo, a ver si lo cambian y... A mí no me notificaron nada. Bueno, bárbaro. La verdad que no sabría decirte. En principio vamos por el 29, vamos con estos temas, vamos oral, así que practiquen en el espejo, por favor. ¿Sí? Vienen muy bien y son temas que son, ojo con nulidades, que es un tema que yo no doy, que de otro profesor, ese es uno de los temas ásperos. Agarren nulidades ahora porque es uno de los temas más difíciles y en el parcial siempre donde a veces se equivocan en ese tema. Así que agárrenlo ahora, ya que están al principio, no lo dejen para últimos temas, agárrenlo ahora. Todo lo que es vicios, todo eso. Decime, Guadalupe. No, la última pregunta era... Perdón. Sí, te escucho. Menos números, pedimos cualquier cosa. No, respecto a que si vos podrías hacer algo de hablar con la titular de cátedra o algo para que tengamos alguna clase con la profesora Oviedo, porque ya lo hemos hablado con Rodrigo, y nada, yo hablando con algunos compañeros nos dimos cuenta que necesitamos la clase para poder ir hablando de ciertas otras unidades que solamente vemos con vos, y como que se nos hace difícil el hecho de ver videos y todo eso, porque también ven audios, y no sé si vos podrías hacer algo con eso. Y yo se lo voy a transmitir, lo que más puedo hacer es transmitírselo, pero no te aseguro nada, la verdad, pero yo se lo voy a transmitir. Me comprometo a transmitir ya, la llamo y le pido por favor, etcétera, etcétera, pero es lo máximo que, gracias, digamos, no me comprometo a que sea así, pero sí me comprometo a transmitírselo. Sí, sí. Gracias. Sí, ya sé. Sí, para mí es mucho mejor. Sí, ya lo entiendo. No, los entiendo perfectamente. Sí, porque Rivera es confuso además, profe. Leyéndolo pura y exclusivamente de Rivera hay términos que, bueno, yo en otro trabajo he puesto que se contradice el mismo en algunas cosas y cuando te lo pones a leer tenés todo un globo en la cabeza y decís, ¿cómo lo explico después en oral? Estoy totalmente de acuerdo. Lo único que, por eso, lo que te puedo decir es que si vos me querés mandar la pregunta y después yo la clase que viene, esa duda la buscamos y se las contesto, sí. Pero más que eso mucho no puedo hacer más allá de transmitirle a Claudia, sí. Pero las dudas que tengan, no tengo problema, me los adelantan y yo veo lo que dice Rivera, veo lo que dice Saus, veo lo que generalmente les dice la profesora, todo eso yo no tengo ningún problema. Sí. Gracias. Porque es como que estamos bastante solos en algunas unidades y ya... Sí, ya lo sé. Bueno, pero a ver, es lo que, digamos, siempre yo trato de pensar que es lo que nos tocó,
nos tocó a tanto a ustedes como a mí, para mí también es una situación especial dar así, ¿viste? A mí me gusta estar ahí, mostrarles las cosas, que vengan a la escribanía y les muestro todo, para mí también es eso. Pero bueno, nos tenemos que preparar porque la verdad que esto nos tocó así, y ustedes gran parte de la facultad la van a vivir así, porque ni siquiera sé cuándo vamos a poder volver a la facultad, porque nuestra facultad, ediliciamente, tenemos que entrar todo por un pasillo. ¿Cómo hacemos para no tocarnos, para estar a 2 metros? O sea que yo lo veo para largo esto. Y nada, y bueno, todo esto nos fortalece, nos va a acostumbrar. Hoy fui a tribunales y también me decía que una compañera mía está enojadísima porque tenía una audiencia súper importante, le agarró COVID y no se la postergaron. Entonces tuvieron que ir sus clientes sin abogado. ¿Viste? Decís, ¿cómo puede ser? Fue y le llevó el certificado, le dijo, no, que las audiencias no se postergan. Bueno, ¿viste? Todo esto es nuevo para todos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos y me encantaría que esto fuera de otra manera, pero tenemos esto y vamos a hacer con esto. Lo que me ofrezco me mandan por WhatsApp o por mail y yo busco la respuesta lo más acertada que puedo con respecto a todos los autores que venimos trabajando. Gracias. ¿Vale? Bueno, Un beso. Adiós. Nos vemos Gracias, el profe. miércoles que viene. Chao, profe. Profe, gracias. No, era igual. Arriba.